Alcaldesa Claudia López, bienvenida a Blue Radio, muy buenos días. Néstor, muy buenos días para ti, para todo el equipo y los oyentes de Blue. Feliz mañana. Gracias, alcaldesa. ¿Cuál es, primero, para comenzar en orden, la información que usted tiene de este proyecto? ¿Cuál es el riesgo y cuáles son las alertas que usted ha aprendido? Pues Néstor, yo lo que estaba haciendo ayer era presentar nuestra estrategia de seguridad de este año. En estos primeros 3 años de alcaldía, nosotros logramos reducir el homicidio. Tenemos hoy la cifra de homicidio más baja en la historia de Bogotá, 12,8, y vamos a seguirla bajando. Y le agradezco profundamente a los ciudadanos. Hemos organizado más de 1.600 frentes de seguridad, más de 800 redes de cuidado. Con el comercio hemos conectado cámaras del sector privado con el sistema de seguridad pública. Trajimos 3.000 policías nuevos. Tenemos un comando por fin en Transmilenio de 1.400 policías para que sobre todo las mujeres podamos ir tranquilas en el transporte público. Entonces, en 7 de 12 delitos que medimos, Bogotá ha mejorado sustancialmente. En Bogotá, a pesar del bogotazo, del paro, del estallido, de la pobreza, del desempleo, de tantas dificultades que hemos tenido, bajó el homicidio, bajó el robo de carros, de motos, de bicicletas, de residencias. Pero lo que no baja es el hurto a personas, sobre todo de celulares, el atraco, que es el tormento de los ciudadanos. El Estado tiene que ser capaz de garantizarle, Néstor, a los ciudadanos que puedan ir tranquilos, un muchacho que va al colegio o a la universidad con su morral, que a una señora no le rapen pues su bolso ni su celular. Y resulta que lo que está proponiendo, según lo he leído en medios de comunicación, y además yo tuve la oportunidad hace un par de meses de conversar con el ministro de Justicia, y ellos dicen que ellos quieren hacer una humanización de las cárceles, que en las cárceles hay un problema de hacinamiento, lo cual es cierto, que ese problema de hacinamiento debe atenderse, lo cual es cierto, pero la respuesta al hacinamiento es el escarcelamiento, y entonces yo ahí sí no estoy de acuerdo, porque harto que nos cuesta, ¿no? Yo lo he denunciado, la policía y la fiscalía son súper eficaces, realmente admirables, en infiltrar organizaciones criminales, en hacer inteligencia, en desarticular. Bogotá desarticuló 469 bandas criminales. Mandó a 2.200 de esos criminales, sicarios, narcos, jíbaros, etcétera, a la cárcel. Pero cuando se trata del atraco, de lo que nos duele a los ciudadanos todos los días, de que le roben a la señora el celular en Transmilenio, de que le roben a un muchacho su computador en la calle, de que asalten a un pequeño comercio, en flagrancia, 8 de cada 10 personas que captura nuestra policía en flagrancia por ese tipo de delitos de atraco, de robo, etcétera, de raponeo, terminan quedando libres y en impunidad. Entonces, aparte de que capturan y judicializan, capturamos muchos, judicializan muy poquitos, a los poquitos que logramos judicializar, la gran idea ahora es excarcelar. Pero alcaldesa, perdóneme un segundo, ¿de dónde saca usted que esos ladrones, que esos atracadores, es cierto, ese es el gran delito de moda en Bogotá, saldrían de la cárcel por cuenta de la propuesta del gobierno? No, es que, Néstor, yo no sé si tú has leído las entrevistas y declaraciones del señor ministro de Justicia. Yo sí me las he leído con mucho detalle. Y entonces él lo que dice, es que los delitos menores, que los delitos de menor gravedad. Y entonces resulta que no solamente al señor ministro, en eso debo ser justa, a la ley de Colombia le parece que robar a los pobres es un deporte. Que si a ti te roban menos de 4 millones de pesos, que es el menor cuantía, ¿cuánta gente que nos está oyendo se gana menos de 4 millones de pesos al mes? Toda, posiblemente. Y entonces resulta que la ley dice que no, que eso es menor cuantía. Y que como es menor cuantía, eso tiene excarcelación automática. Resulta que yo me reuní con los jueces. Es que yo llevo 3 años trabajando en este tema, Néstor. Yo aquí he sido proactiva, no me he quedado sentada en mis laureles. No me he lavado las manos diciendo, ay, no, eso es de la rama judicial, no me toca a mí. No, yo me senté con la rama judicial. Hice una cumbre con el fiscal, con la procuradora, con los presidentes de las cortes. Y lo que me dijeron fue, alcaldesa, el problema es que la ley no pone como agravante que se usen armas, que se amenace a los ciudadanos. Les digo, bueno, tramitemos eso. Y cambiamos la ley de seguridad ciudadana y hoy en la ley es un agravante que te muestren, que te amenacen con un arma. Solo que te la muestren, que la usen. ¿Verdad? Y resulta que, a pesar de que cambió la ley hace más de un año, la impunidad sigue igual. Entonces, ¿qué es lo que dice el ministro? Dice 3 cosas. O la propuesta que plantea el ministro en los medios de comunicación. Dice, no, vamos a coger a unos delincuentes, les vamos a bajar la pena. A otros, a cambio de que hagan algún acuerdo con la víctima. A otros los vamos a mandar a la casa por cárcel. Eso es impunidad plena. ¿Tú sabes dónde me he encontrado yo a los que estaban en supuesta casa por cárcel?
repartiendo droga con el Tren de Aragua, haciendo sicariato con los maracuchos. Ahí es donde me encontraba a los que supuestamente el Estado estaba cuidando en la casa por cárcel. La casa por cárcel es impunidad plena. No los cuidan en la picota, mucho menos en 2.000 viviendas dispersas. Y lo tercero que dice es, no, los delitos menores, y resulta que menores, no dicen, no, violadores nunca, no, violadores de mujeres y niños jamás. Pero raponeros, atracadores, extorsionadores podrían salir de la cárcel. Entonces, cuando miramos en Bogotá, esos delitos que ellos consideran menores, ¿no?, que son los que atormentan a los ciudadanos todos los días, es que a los ciudadanos no los asalta en Bogotá el ELN ni el Clan del Golfo. Los asaltan bandas de atraco, los asaltan bandas de estafadores, los atracan bandas de apartamenteros. Eso es lo que ellos consideran delitos de menor gravedad. Y a esos delitos de menor gravedad o les piensan dar excarcelación o les piensan dar parca casa por cárcel. Yo con todo respeto creo que eso es impunidad. Y que si el Estado colombiano hoy manda una señal de que no puede lidiar con los apartamenteros y los atracadores, a mí que me expliquen cómo es que va a lidiar con el Clan del Golfo y el ELN. Sí. Alcaldesa, la cifra de que saldrían 7.000, bueno, casi 7.000, 6.800 y pico presos, ¿de dónde la sacó usted? Pues del registro de las propias autoridades judiciales. Uno puede verificar por qué tipo de delitos están presos los delincuentes en Bogotá. En las cárceles de Bogotá, según los registros oficiales, hay 16.511 presos hoy. Bueno, entonces cuando uno mira, miramos de esos, cuáles tienen eso que ellos llaman un delito de menor gravedad, cuáles podrían aplicarle la reducción de pena que ellos dicen, cuáles clasificarían para ir a casa por cárcel o cuáles clasificarían para excarcelación. Eso nos da la bicoca de 6.895. Entonces yo sí le quiero decir a la ciudad, estamos dispuestos a que un proyecto de ley del Ministerio de Justicia saque al 40% de los presos de Bogotá de las cárceles. Al 40% le podrían aplicar esos beneficios. A mí me parece que aquí hay una oferta, una alerta de verdad de seguridad ciudadana y de seguridad nacional. Y yo francamente creo que es antidemocrático, es profundamente antidemocrático. Que le digamos a la señora que su bolso, que la platica que se gana en su salario mínimo, que el computador con el que estudia, que el producto del día de su negocito, que eso nos importa 5. Que a los que les atraquen eso, les extorsionen eso, les roben eso, se les entren a la casa, a los apartamenteros. No, que eso le parece de menor gravedad al Estado colombiano y que lo que va a hacer es mandarlos a la calle. No, yo estoy más preocupada por la humanidad de las calles que por la humanidad de las cárceles. Y te lo digo con absoluta claridad, no quiero decir con esto que no haya que enfrentar el hacinamiento. Pero resulta que Bogotá, Néstor, yo sí me siento con toda la autoridad moral y política. Yo he pasado por 3 ministros de justicia, incluido el anterior. Llevo 3 años. La mejor cárcel de Colombia, la única que resocializa. Que es que las cárceles no resocializan. Falso. La cárcel distrital de Bogotá es la única certificada nacional e internacionalmente. La tasa de no reincidencia, que la gente que sale de esa cárcel no reincide, es del 95% en la cárcel distrital. Lo que pasa es que hay que tener buenas cárceles. No antros como la picota. Sí, alcaldesa. El sistema penal restaurativo juvenil, cuando alguien de menos de 18 años comete un delito, va detenido y va a un proceso de segundas oportunidades. En Bogotá, la tasa de resocialización del sistema penal juvenil restaurativo es del 96%. Entonces sí se puede, pero hay que invertir en cárceles serias, en centros de reclusión con segundas oportunidades. Y resulta, Néstor, que esto yo me tomé el trabajo de ponerlo con mi equipo jurídico, porque se lo pedí a muchos otros, no lo hicieron, lo hice yo. ¿Qué trabajo? Un proyecto para crear un proyecto de ley que en vez de excarcelar, lo que haga es incrementar la infraestructura adecuada de justicia y de seguridad. Incrementar un proceso. Incrementar la infraestructura, perdóneme, en vez de soltarlos, construir más cárceles para arreglarle el problema. Y mejores cárceles con procesos realmente de justicia restaurativa, con segundas oportunidades, pero no con excarcelación e impunidad, sino con un proceso judicial más expedito, más cortico, más restaurativo, con centros de resocialización de segundas oportunidades. Bogotá es la prueba de que eso sí funciona, pero en eso hay que invertir, señores. Eso no es con cantos ni con arengas, eso es con inversiones. Así como no se puede tener mejor educación
si no hacemos mejores colegios y procesos pedagógicos, no se puede tener mejor salud si no hacemos mejores hospitales, unidades de cuidado intensivo, de urgencias y formamos mejor a los médicos, pues no se puede tener mejor seguridad y justicia sin policía, justicia y centros de reclusión con segundas oportunidades. Entonces mi llamado es a que en esto hay que invertir y no excarcelar con impunidad. Sí, alcaldesa, ahí está siempre la discusión en torno a la mejor manera de tratar a las personas privadas de la libertad. Y se habla siempre de la posibilidad de que en Colombia tengamos cierto fetichismo sobre la cárcel y las detenciones, y algunos hablan, hoy incluso el editorial del Espectador habla de que quienes pretenden que los indiciados o procesados sigan en las cárceles promueven el populismo punitivo. ¿Usted qué le responde a quienes, entre otras cosas, como el ministro, consideran que aquí lo que tiene que haber es esa alternativa para solucionar el tema de las cárceles a través de esa posibilidad de excarcelarlos temporalmente? No, yo te pregunto si a ti se te entran a tu casa, Ricardo, intimidan a tus hijos, los amarran y se llevan tus cosas, ¿tú dónde quieres ver a esa persona? ¿Al frente de tu casa? Evidentemente en la cárcel. Ah, bueno, Ricardo, preguntémosle eso a los mismos. ¿Cómo es de fácil hablar en abstracto? A las personas a las que las intimida alguien con un cuchillo para robarle su celular. ¿Su merced dónde lo quiere ver? ¿Al día siguiente sentada al lado de su merced en el mismo Transmilenio? No, es que no, esto es fetichismo. Aquí lo que hay es populismo de impunidad. Esto es la feria de la impunidad. Un día dicen que van a sacar a los unos, otros días dicen que van a sacar a los otros, ahora a los atracadores. Por favor. De verdad el Estado colombiano le va a decir a las mujeres de Colombia, a los jóvenes de Colombia, a la clase media de Colombia que se esfuerza por trabajar todos los días honradamente y pagar impuestos, que si la atracan no le importa, que si la roban no le importa, que si un señor extorsiona a un comerciante en Kennedy, de malas, qué pobrecito ese señor. No el comerciante que trabaja y paga impuestos, no, que pobrecito el extorsionador, que pobrecito el atracador, no la señora a la que le roban el celular o la manasean desgraciado en Transmilenio. No, pobrecito del atracador. No, a mí me da mucha pena. Yo soy ciudadana y servidora pública de un Estado social de derecho. Y que no me vengan con la excusa de que es que no hay justicia social. Ninguna ciudad tiene más justicia social que Bogotá. Esta es la única ciudad que gracias a los impuestos de los bogotanos le gira un ingreso básico a las 902.000 familias que están en pobreza para que no pasen hambre. Esta alcaldía creó el programa Parceros para darle oportunidades de trabajo y estudio a los jóvenes que estaban en riesgo de caer en la delincuencia o en otras vulnerabilidades. Esta alcaldía con sus impuestos ha becado para sus estudios de educación superior a 34.000 jóvenes. Está haciendo 35.000 colegios nuevos. Está haciendo un plan de obras en la ciudad que está generando 480.000 empleos. Bogotá se ganó el año pasado el Premio Nacional a la Superación de la Pobreza. Y es por toda esa inversión social, pero también porque trajimos 3.000 policías, pero también porque mandamos de esos 3.000 a Transmilenio, pero también porque hemos invertido en crear un nuevo centro de reclusión que yo construí en Puente Aranda y que tiene hoy cerca de 200 cupos, va a llegar a tener 300. 2 URIs que tienen centros de detención. ¿Quién las está construyendo? La Alcaldía Mayor de Bogotá. Alcaldesa, entonces aquí se hace inversión social, pero también se debe hacer seguridad y justicia. Y eso no se llama populismo, se llama Estado Social de Derecho. Está escrito en la Constitución del 91. Y lo que están proponiendo abiertamente es para ahorrarse la inversión en seguridad y justicia, porque eso les parece mano dura. No, eso es seguridad y justicia. Eso es democracia, por favor. Nada pide más un ciudadano humilde que lo cuiden. Que para él también haya justicia, que la justicia no sea simplemente para los que tienen más. Sí, pero fíjese que hablando de lo que ha revelado el ministro de Justicia, Osuna, él se ha referido a que en el paquete, por lo menos de momento lo que él ha presentado, allí no estarían delitos contra los derechos humanos o derecho internacional humanitario. Ni delitos sexuales. No estarían delitos sexuales, no estaría corrupción. Entiendo yo, por lo que entre otras cosas ha revelado el ministro, alcaldesa, que estarían allí los delitos menos graves, como por ejemplo inasistencia alimentaria. ¿Usted estaría en algún punto de acuerdo, por ejemplo, con delitos como estos, con los delitos que no son considerados graves? Eso. Un papá que se vuela de su casa y deja a su hijo sin con qué estudiar y comer. No, qué lujo de tipo. Qué lujo de tipo. Es que ese es el problema.
El problema es que al sistema judicial colombiano, empezando por el ministro de Justicia, le parece que lo que le pasa a los bogotanos comunes y corrientes no es grave. Es que ese es el problema de fondo de filosofía. ¿Les parece que nos roben un celular a una señora con un cuchillo? No, eso no es tan grave. Pues no, era una masacre. Entonces tenemos que esperar que nos hagan una masacre. ¿Qué Estado de Derecho sobrevive? ¿Qué democracia sobrevive si le dice a todos sus ciudadanos que se ganan menos de 4 millones de pesos, que trabajan honradamente, que pagan impuestos, que son de clase media, que usan el transporte público, que se paran todos los días a sacar su familia adelante, que el robo, el asalto, la extorsión que les pasa a ellos no es grave? Y que como no es grave, ni siquiera se van a tomar, no solamente no de no judicializar oportunamente, sino que a los poquitos que logramos judicializar los van a sacar de la cárcel a la calle, porque eso es lo humano. No, a mí me da mucha pena. De verdad creo que estamos cometiendo un error fundamental. Yo creo que los bogotanos queríamos cambio, la mayoría de los colombianos queríamos cambio, queríamos más justicia social, la apoyamos con toda. Alcaldesa. Queríamos más justicia ambiental, la apoyamos con toda, pero no nos equivoquemos. También queremos justicia judicial y justicia en seguridad. Sí, alcaldesa, lo que pasa es que construir más cárceles y mejores es con plata, pero también con mucha paciencia, porque toma muchos años construir esa infraestructura. Se necesitan pliegos, planos, licitaciones, compra de predios, construcciones. Así que eso es un proceso, pero a largo plazo. Mientras tanto, y para solucionar ya el tema del hacinamiento, ¿estaría usted de acuerdo con sacar a algunos presos? Y no tiene que ser los 6.800 ni el 40% de la población carcelaria, pero ¿estaría usted de acuerdo con sacar a algunos? Y si es así, ¿a cuáles? No, porque todo eso que ellos proponen es considerar lo que le pasa a los colombianos de a pie, a los bogotanos de clase media, a los que yo me paro a cuidar todos los días, es que lo que le pasa a ellos se considere de menor gravedad. No, a mí me parece de mayor gravedad. A mí me da mucha pena. Esa es la diferencia. A mí que me atraquen a un comerciante en Usme me parece de la mayor gravedad. Que le roben a una señora su celular en Transmilenio me parece la mayor gravedad. Que asalten la vivienda de una familia humilde para robarle las poquitas cosas que ha comprado me parece la mayor gravedad. Al ministro de Justicia del Gobierno Nacional le parece de menor gravedad. Esa es la diferencia de fondo. Sí. Esa es la diferencia de fondo. Y no se necesitan 100.000 años. El Centro de Reclusión de Puente Aranda, esta alcaldía lo hizo en 20 meses. En 20 meses. Y lo hizo bien, pero lo hizo. Yo llevo 3 años tratando de que un ministro de Justicia, ni del gobierno anterior ni de este, nos habilite usar una parte del predio de La Picota, que es del gobierno nacional, para que con nuestros impuestos nos dejen construir otra cárcel distrital, que es la única cárcel de este país que sirve. ¿Por qué? Porque se ha invertido. Entonces sí, claro, las cosas hay que hacerlas en vez de evadirlas. Pero ni el gobierno anterior, ni el anterior, ni este se toma en serio este problema. De lo que se la pasa haciendo es diciendo que hacer Estado de Derecho, que cuidar a los bogotanos, que cuidar a las mujeres, que cuidar a los jóvenes es populismo. Y que lo que hay que hacer es cuidar a los delincuentes. Y por lo tanto escarcelarlos porque pobrecitos. No. Yo tengo una visión distinta. Yo he dado ejemplo. Yo construí un centro de reclusión, construido SWIS, que no es infraestructura de la alcaldía. En estricto sentido eso le toca a la fiscalía. En estricto sentido eso le toca a la rama judicial. Pero si yo me quedo así manicruzada esperando, no lo hacen. No lo hacen. Entonces nos hemos tomado el trabajo de hacerlo con los impuestos de los ciudadanos, pero necesitamos que ahora hagan su tarea. Entonces, nosotros hacemos casas de justicia, unidades de reacción inmediata a la fiscalía, un centro de reclusión, tenemos la mejor cárcel del país. Lo que le pedimos a la rama judicial es que no deje libres a 8 de cada 10 delincuentes que capturamos en flagrancia. Y ahora nos dicen que no, que mentiras, que 2 de cada 10 que los capturan, de esos van a sacar al 40% a la calle. No, por favor. Alcaldesa. De verdad, un poquito de seriedad y consideración con la gente. Sí, alcaldesa, en teoría, este gobierno que está haciendo esta propuesta que a usted no le gusta, ¿no es un gobierno amigo suyo? Pues sí, pero en esto no estamos de acuerdo. Que sea amigo no quiere decir que coincidamos en todo, en muchas cosas estamos de acuerdo. En el cambio contra la corrupción estamos de acuerdo. En el cambio para la inclusión social estamos de acuerdo, en la lucha contra el hambre y la pobreza estamos de acuerdo. Y yo se lo dije al ministro de Justicia con todas sus letras. Le dije, apreciado ministro,
Si algún talón de Aquiles tiene un gobierno de izquierda, es que demuestre que no le queda grande la seguridad y la justicia, que no le regale ese tema a la derecha, que no confunda autoridad con autoritarismo. Nadie duda de que nosotros somos capaces de combatir la corrupción, de combatir el clientelismo, de hacer justicia social, de hacer justicia ambiental. Lo que está por probarse en el primer gobierno de izquierda de Colombia es si también es capaz de hacer seguridad y justicia. Y claramente yo creo que no estamos mandando la mejor señal. Y además, te lo digo, me preocupa como ciudadana, por supuesto. Me preocupa como alcaldesa, por supuesto. También me preocupa como aliada de este gobierno, porque creo que estamos mandando una señal equivocada en el tema en el que no nos podemos equivocar. Es que es en esto en lo que está por probarse el gobierno de izquierda, el primer gobierno de izquierda que tiene Colombia. Sí. Alcaldesa, como usted ha propuesto una firmatón y está proponiendo un movimiento masivo, es inevitable para muchos el silogismo de que usted está haciendo campaña hacia algo. Como este es año electoral, ¿esto es un acto electoral de campaña? ¿Usted está pensando en algo de campaña para el futuro? Yo no soy candidata a nada ni estoy haciendo campaña, pero yo sí estoy haciendo campaña, claramente. No, eso no es ningún pecado. Yo sí estoy haciendo una campaña. Yo sí le digo a los ciudadanos, si usted que me está oyendo, usted padre de familia, usted que trabaja honradamente, usted que es un ciudadano común y corriente, está de acuerdo con la propuesta de la alcaldía de que no se excarcele a los delincuentes, sino que se tramite el proyecto de ley que desde hace 2 años presentó la alcaldía mayor, que ya está radicado en el Congreso, que tiene ponencia para darse primer debate, para que haya un proceso judicial más rápido con cárcel, las oportunidades, y que se invierta en eso. Por favor, manden esa carta a los congresistas. Es que los congresistas tienen que saber qué piensan los ciudadanos. Yo no estoy diciendo que salgamos a marchar ni nada por el estilo, ni a oponernos al gobierno, a una iniciativa muy concreta que yo creo que es equivocada. Entonces sí, yo le pido a los ciudadanos que están de acuerdo con no excarcelar a los delincuentes, que están de acuerdo en que no haya impunidad, que le pidan al gobierno mediante un derecho de petición, lo pueden mandar por redes sociales, lo pueden mandar al correo electrónico del Congreso, del Ministerio de Justicia, de la Presidencia de la República, que no tramiten una ley que dé impunidad y por el contrario tramiten la ley que crea un proceso judicial restaurativo con cárcel, pero con segundas oportunidades. Lo pido claramente, porque es que yo llevo 2 años pidiendo esto y pues claramente no he logrado ser escuchada. Entonces, a ver si a los ciudadanos sí los escuchan. Porque cuando yo miro las encuestas que hacen ustedes, que hace Gallup, que hace la Alcaldía Mayor de Bogotá, resulta que el 80% de los ciudadanos dice no querer que excarcelen a los delincuentes. Entonces no puede ser que el gobierno y el Congreso va a hacer exactamente lo contrario. Es la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Alcaldesa, le hago una pregunta final de un tema diferente sobre algo de hoy, sobre el metro. Usted se reúne finalmente con el presidente Petro. ¿Hay posibilidades de cambiar el trayecto de la línea ya contratada, de la línea 1 del metro? Pues Néstor, el presidente nos pidió, como ustedes saben, desde el año pasado, le pidió al consorcio que está construyendo la primera línea del metro que analizara la viabilidad jurídica, técnica y financiera de una eventual subterranización de un tramo. El consorcio ha hecho ese estudio, se lo vamos a presentar hoy a las 6 de la tarde al señor presidente de la República. Y hay una recomendación muy concreta en ese estudio que se le va a presentar. Yo, por respeto al señor presidente y también a los medios de comunicación, yo te lo digo con franqueza, a mí me molesta que le filtren información a los medios de comunicación. Lo han hecho desde el gobierno nacional, lo entiendo con qué propósito. Yo, por respeto al presidente, se lo voy a presentar a él y luego de la reunión con él daré a conocer la recomendación que hace ese constructor sobre ese tema a todos los medios de comunicación y a la ciudadanía en general. Pero también quiero decirle a los bogotanos que yo voy a defender el Metro de Bogotá, que el Metro de Bogotá no se va a parar, que el Metro de Bogotá no es un proyecto ni una idea. En la primera línea del Metro de Bogotá están trabajando hoy 4.200 colombianos, trabajando, construyendo el patio taller en Bosa, terminando los estudios y diseños, construyendo el viaducto que tenemos, el subterráneo, que estamos haciendo en la 72 con Caracas. Esto no es una idea, queridos. Esto es un contrato con 18% de ejecución, con 4.200 trabajadores haciéndolo. Bogotá va a tener metro en el 2028, sí o sí.
porque por andar saboteando, parando y retrasando es que estamos tan trancados como estamos, porque no tenemos suficiente transporte público. De manera que ese es mi compromiso, lo fue desde que fui candidata, ha sido mi tarea como alcaldesa, y pues vamos a presentarle esa información hoy al presidente. Claudia López es la alcaldesa de Bogotá y está esta mañana aquí en Mañanas Blue. Gracias, señora alcaldesa, le deseo feliz día y suerte en la reunión de esta tarde.